Hola chicos, que el Señor los bendiga. Continuamos con nuestras actividades de este día, en la cual tenemos el curso de medio natural, en la que estamos trabajando los ciclos biogeoquímicos. ¿Y en qué consisten esos ciclos? Les estaba explicando que esos ciclos es como que un conjunto de movimiento que realizan diversos elementos importantes como lo que es el nitrógeno, oxígeno, azufre, fósforo y el agua. Estos elementos se combinan con otras sustancias que proporciona el medio ambiente o los seres vivos para que generen un ciclo donde inician por ejemplo, inician en el medio ambiente y van de esa manera paso a paso para luego regresar de nuevo. Ya estábamos viendo en la clase anterior el ciclo del nitrógeno, ciclo del agua, que el ciclo del agua creo que es la que más conocemos. Luego, ahora nos corresponde el ciclo del carbono. ¿Y qué es el carbono? Pues el carbono también es otro elemento importante en la tabla periódica de los elementos, y son elementos que están presentes aquí en el ambiente o aquí en la naturaleza, compuesto principalmente de algunos desechos orgánicos. Y veamos qué nos dice ahí. Necesito que estén leyendo, que estén subrayando también para que podamos realizar la actividad, que es que es un cuadro comparativo entre estos 5 ciclos de los elementos. Tenemos que el ciclo del carbono indica que el dióxido de carbono en la atmósfera es acumulada en vegetales en forma de grasas, y después los herbívoros se alimentan de la planta para obtener la energía. Después continúa la cadena alimenticia hasta llegar a nosotros o a los seres humanos. Así se devuelve la atmósfera por medio de la respiración. ¿Y cómo sucede esto? Pues indica que estos vegetales se acumulan en algunas plantas o animales, y nosotros, las personas, consumimos esos alimentos como los animales o plantas las consumimos. Por ejemplo, si nosotros comemos algún tipo de hierba, yo no sé si ustedes conocen la hierba quilete. Es una hierba que proporciona bastantes vitaminas. Esa energía del carbono nos dice que lo guarda esta planta, o como la espinaca, las acelgas las guardan. Luego nosotros consumimos ese alimento. Luego cuando nosotros respiramos, es como que cuando inhalamos y exhalamos, sacamos parte de carbono que a la vez lo proporcionamos en el ambiente. Por eso es de que nos indica que es un ciclo donde nosotros devolvemos ese carbono en la atmósfera o en nuestro planeta. Bueno, veamos ahí, por favor. Quiero que estén viendo su imagen en la que empieza. Primero está el carbono orgánico nos indica. Ahí donde está el arbolito del lado izquierdo está el carbono orgánico. Ahí indica que son organismos en descomposición, son los desechos de esa planta. Luego esta planta se dirige a los combustibles de fósiles que están sumergidos en la tierra. Esas fósiles se va conectando con el agua,
También, si se dan cuenta, hay una flechita que viene bajando donde dice organismos muertos y producto de desecho. Ahí están esos organismos muertos o productos de desecho. Son algunos excrementos de animales. Ustedes ven ahí el pequeño animalito que está ahí. Luego, estos fósiles de combustibles se trasladan a las emisiones de vehículos o fábricas. Se trasladan ahí. Luego de esas fábricas viene la respiración de las plantas. ¿Cómo respiran las plantas? Reproducción de las raíces. ¿Cómo esas raíces se reproducen nuevamente? De organismos que ya estaban en descomposición, se va enlazando una a una hasta crear una nueva, que son reproducción de las raíces. La respiración de las plantas, que se da por medio de las nubes, de toda lo que nos proporciona nuestro medio. El ciclo del agua también, del carbono, ahí se va conectando hasta llegar de nuevo en la fotosíntesis. La fotosíntesis es cuando la planta vuelve a producir su propio alimento, vuelve a regenerarse, y de esa manera el carbono regresa a esa planta. Mira como lo que yo les estaba explicando con relación a los alimentos que nosotros consumimos. Luego tenemos el siguiente elemento, que es el azufre. El ciclo del azufre. Aquí nos indica que el azufre se incorpora a los vegetales para que los consumidores primarios los adquieran. El azufre llega a la atmósfera como sulfuro de hidrógeno o de dióxido. Este sulfuro de hidrógeno o de dióxido también son algunos elementos minerales que se encuentran entre todos los elementos. Está el azufre, que se combina con el agua en la atmósfera formando un ácido sulfúrico, indica, y es ahí como se produce la lluvia ácida. Aquí viene algo importante, que vienen las lluvias ácidas, y sabemos que estas lluvias ácidas son las que vienen a contaminar principalmente nuestro medio de forma general, desde nuestra tierra, nuestra planta, animales, agua, viene a dañarlo en este caso. Aquí podemos darnos cuenta cómo inicia. Vamos a iniciar donde dice fotosíntesis, que está en la parte de abajo, donde se encuentra un pedacito de agua. Ahí está la fotosíntesis, indica. La fotosíntesis baja como que al carbón. Luego está el petróleo que genera combustible de los vehículos y algunas otras sustancias. Luego este petróleo se traslada hacia las bacterias. Este petróleo ya con bacterias, pues se trasladan a los volcanes y también con los animales. La respiración animal nos indica. Tenemos unas fecas, creo yo, que son algunas sustancias que se expulsan de acuerdo a la respiración de los animales, y de esa manera va. Luego está la combustión industrial, nos indica, ya viene de las empresas también. Es cuando el petróleo o ese petróleo que nosotros encontramos bajo la tierra ya está procesado. Los volcanes, que ya les decía, la respiración de las plantas, el carbono en el aire, la combustión industrial, cómo es que en las diferentes industrias empiezan a trabajar en este caso, iniciando desde el elemento que deja una planta, que inicia de la fotosíntesis, se convierte en carbono, petróleo, más bacterias, y eso genera aire de carbono. Ese aire de carbono que se expande en el cielo es la que producen las lluvias
ácidas. Bueno, vayamos con el último, que es el ciclo del oxígeno o el CO2. Es utilizado en la respiración aeróbica de las plantas y animales. En este proceso, átomos de oxígeno se combinan con átomos de hidrógeno, formando moléculas de agua, el cual nos indica que forman en la respiración llamada como agua metabólica. Es en parte eliminada por el ambiente a través de la transpiración, de excreción y de heces, y en parte utilizada en procesos metabólicos. De esta forma, sus átomos de oxígeno acaban incorporados a la materia orgánica y pueden volver a la atmósfera por la respiración y por la descomposición del organismo que produce agua y gas carbón. El oxígeno es otro de los elementos importantes, ya que ayuda tanto a animales, plantas y a nosotros las personas para poder respirar en el medio en donde estemos. Ahora veamos este ciclo. ¿Qué sucede con este ciclo? Vamos a iniciar. Ya sabemos que es un ciclo, es un círculo, que de donde empecemos pues llegamos al mismo punto. Vamos a iniciar con las plantas que están del lado izquierdo. Sabemos que las plantas nos proporcionan oxígeno, nos proporcionan alimentos por medio de la fotosíntesis. Las plantas son seres autótrofos que nos ayudan a nosotros, a las personas, a alimentarnos, a proporcionarnos oxígeno, tanto a las personas como a los animales. Este proceso que ellos realizan se llama fotosíntesis. Luego, ese oxígeno que ellos logran expulsar o que ellos proporcionan al medio, ahí encontramos que es el oxígeno en la atmósfera. Agua y otros compuestos químicos nos indican. Esto oxígeno, este agua, pues se traslada en la capa de ozono. Si ustedes ven la flechita que va, pero regresa. Luego esa flechita se traslada con los animales, que ayuda a los animales para poder respirar. Luego, la respiración que hacemos las personas o los seres humanos como los animales, la logramos expulsar, como les decía, por medio del carbono que proporcionamos de nuevo en el ambiente y se convierte en oxígeno en agua y el dióxido de carbono. Este sucede con animales acuáticos, con animales terrestres, que esta respiración que nosotros volvemos a soltar ayuda de nuevo a la planta. Esa planta vuelve a trabajar y mandarlo de nuevo en la capa de ozono. Ese oxígeno que recibe toda la capa de ozono vuelve a regresar, vuelve a darnos oxígeno, a animales, a personas, y de esa manera empieza otra vez el ciclo. Llegamos hasta ahí, hemos terminado y podemos darnos cuenta que estos 5 procesos o estos 5 ciclos que realizan estos elementos realmente nos ayudan a nosotros en gran manera. Ayuda a todos los seres vivos, plantas, animales y nosotras las personas. ¿Por qué? Todo ese proceso que ellos realizan y que en parte nosotros también ayudamos para que eso suceda, pues nos beneficia
nos beneficia a nosotros porque todo lo que nosotros damos regresa a nosotros. Solo con el ciclo del azufre. El ciclo del azufre, cuando nosotros empezamos a trabajar con eso y como que la explotamos, también nos trae, en este caso nos trae consecuencias negativas, porque vienen con las lluvias ácidas que provocan algunas enfermedades para nosotros. Pero si hablamos del nitrógeno, del agua, del carbono y del oxígeno, esos 4 nos ayudan en gran parte a nosotros, al medio ambiente, para que podamos seguir como que respirando, para que las plantas puedan seguir haciendo su trabajo, que es la de proporcionarnos alimentos a los otros seres vivos. Son temas bastante importantes que también a veces nos confunden un poquito por el hecho de hablar de estos elementos que contribuyen a los seres vivos. Bueno, vimos 5 ciclos. ¿Qué deben hacer ustedes ahora? O algunos ya lo trabajaron porque ya lo había indicado. Agarran una hojita del color que ustedes quieran, del tamaño que ustedes quieran y la dividen en 5 partes. Con esas 5 partes lo que ustedes van a hacer es un cuadro comparativo. Escriben en qué consiste el proceso del nitrógeno, del oxígeno, del azufre, del carbono, del agua y hacen un pequeño dibujito abajo, ¿sí? Yo sé que ustedes son muy creativos y lo pueden representar de una bonita manera. Bueno, es únicamente, llegamos hasta aquí. Hemos finalizado nuestra semana de actividades en la cual les recuerdo que sus tareas los deben mandar el día lunes. Si tienen alguna duda, todavía pueden escribirme ahí para que yo pueda apoyarles. A veces si me están escribiendo a última hora, como los domingos a las 6, 7 de la noche, a veces ya no veo los mensajes o los veo, pero ya no logro responder. Entonces traten de avanzar en sus tareas para que yo pueda apoyarles si se les presenta alguna duda. Que el Señor los bendiga. Nos vemos en la siguiente semana. Que pasen feliz fin de semana. Y bendiciones a cada uno.